Muy buenos días, hermanos. Antes de comenzar, solamente también recordar que esta tarde estamos en reunión de oración y vamos a estar intercediendo por estos países que están viviendo en guerra. Sobre todo vamos a estar orando por Ucrania. Así que si tú te sientes movido, a lo mejor puede que no vengas siempre a la oración, no pasa nada. Pero si sientes que Dios te llama a estar orando por tanto sufrimiento a veces en esta tierra de forma tan injusta, ¿no? Así que os invitamos a que podáis estar orando. Y también recordar y pedir la oración para nuestra iglesia, porque en este mes, por primera vez, tenemos dos familias misioneras que van a entrar en campo difícil, en países musulmanes, españoles, y que necesitan de nuestra intercesión, de nuestra oración, de nuestro sostenimiento para que puedan hacer la obra que Dios tiene para ellos a través de ellos y de su iglesia, que somos nosotros, ¿no? Esto aquí en España. No dejéis de orar. No puedo hablar de nombres, no puedo hablar de lugar, porque sus vidas corren riesgos. Pero sí puedo pedir que oréis porque Dios conoce cada detalle de ellos y de su vida. ¿Ven? Muy bien. Si los hermanos han percibido durante ese primer mes del año, segundo, y ya vamos para el tercero, pero bueno, hemos hablado sobre algunos temas. Y hemos meditado sobre algunos temas que son muy importantes para la vida del cristiano, como la fe, como la gratitud, como verdaderamente perdonar, cómo servir. Pero hoy vamos a hablar en un último tema, en estas reflexiones que Dios ha puesto en mi corazón para compartir al inicio de este año con nosotros. Vamos a hablar sobre nuestra batalla no es ficticia, como muchos creen. Y quisiera que pudiéramos meditar un poco sobre nuestra vida y nuestro lugar en los propósitos de Dios, en la lucha que nosotros estamos lidiando cada día contra el mal y contra el enemigo. A partir de ahí, la próxima vez que me toque predicar, estaremos hablando en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. ¿De acuerdo? Así que podéis ir meditando en ella también. Pero hoy vamos a pensar un poco sobre cómo está tu vida en esta batalla espiritual que hemos trabado y que Dios ha trabado desde un principio contra el mal. No es un juego, no es una broma. No es para que lo tomemos de forma irresponsable, pero necesitamos pensar en nuestra propia vida cómo está siendo esta lucha. Y quisiera comenzar en Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2, que es un texto muy conocido. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Todos conocemos ese texto, pero quisiera resaltar algunas cosas en ellos. Primero, todas las evidencias indican que Jesús fue bautizado en el Jordán y fue llevado directamente de allí al lugar de las tentaciones. Marcos nos dice que Jesús estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. ¿Qué significa el término tentar? Este término en todo el mundo hispano comunica la idea de una intención mala, de inducir a otro a obrar mal. La palabra griega es una palabra, simplemente como detalle, peirazo. Y tiene un significado básico de probar o examinar. Y es el contexto que va a determinar si la intención es probar para hacer caer en el pecado o probar para demostrar o comprobar y fortalecer
el carácter del Hijo de Dios de uno. Satanás siempre tienta con la intención de hacer caer y de destruir. Dios, por el contrario, siempre prueba con el fin de fortalecer y comprobar nuestra fe. Todos conocemos el texto tan precioso de Santiago que aclara eso de una forma magistral y que no deja ninguna duda para que nadie, ninguno de sus hijos, de los hijos de Dios, pueda decir que Dios me tienta, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es muy interesante ese texto, porque ni siquiera culpa esto al enemigo. Dice que la tentación nace desde la mente, en el fondo, lo que los judíos llamaban el corazón del ser humano, cuando mirando es atraído y seducido por algo que va contrariamente a la dirección de Dios. Dicho eso, me recuerdo de Eva mirando el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y deseándolo antes mismo que el enemigo le viniera a tentar. Eso nos pone ya en ese momento en atención para conocer cuáles son los deseos de nuestro corazón, para realmente entender en dónde y qué dirección y a qué estamos mirando. Y si nuestros ojos realmente miran hacia lo que es agradable al Señor o está deseando algo que el Señor no ama, no quiere y que no es para nuestro bien. Un pequeño inciso que me llamó la atención estudiando sobre la vida de Eliseo, que estamos estudiando todavía, estamos en la vida de Eliseo en los estudios bíblicos de martes, nos dimos cuenta de una canción que los niños cantaban cuando eran niños, ¿no? Cuando eran pequeñitos, o los niños cantaban, ya son pequeños los niños, que decía, cuidado mi ojo en donde mira, cuidado mis ojos donde lo pongo, porque el Padre Celestial está mirando para mi vida, cuidado los ojos donde pongo. Y es interesante que en nuestra sociedad tan llena de problemas y complicada como está, pues había un teólogo que dijo que esta canción le dañó porque le hizo sentirse culpable y siempre con miedo, y entonces eso le causó un trauma en su vida espiritual. Ahora, hoy en día cualquier cosa, un soplo puede causar un trauma en una persona, según nosotros vivimos. Pero lo que sí es cierto es la conciencia de que nadie puede engañar a Dios, ni puede jugar con Él, y que todo lo que sembramos, vale. Eso no trauma a nadie, ¿eh? Eso es una realidad clara de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y lo que realmente nosotros vivimos en la vida. No tratemos como el mundo de poner tonos pasteles a las cosas que Dios ha revelado como ellas son, ¿cierto? No tentemos de llamar nombres bonitos a aquellas cosas que no son bonitas y que dañan a nosotros y a nuestro semejante. Entonces, la primera pregunta hoy es, ¿cómo estás llevando las tentaciones y pruebas en tu vida? La iglesia occidental está muy influenciada por un mundo cómodo, amante del bienestar, fragilizado y que lo único que anhela son placeres y derechos. Como consecuencia, nos olvidamos de que estamos viviendo una creciente batalla espiritual que arrebata a muchos soldados porque están dormidos o se duermen, descansan
y no tienen tiempo para alistarse en las filas del ejército de Dios, ni siquiera se entrenan y menos conocen las estrategias de Dios contra el mal. El Señor nos dice en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo hablando al discípulo Timoteo, ¿verdad? De parte de Dios, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Es interesante. ¿Quién quiere tener un amigo de esta manera? Con todas estas características. ¿Quién puede ser amigo de alguien con todas estas características? No obstante, la Biblia y el apóstol Pablo nos abren los ojos para que entendamos que más y más el ser humano se aleja de Dios y no teme a Dios. Segundo el Instituto Nacional de Estadísticas en España, el suicidio en España se mantuvo como la primera causa de muerte externa, con 4.003 fallecimientos en este año que pasó, 1,6% más que en 2020. En 2021 abortaron 90.189 mujeres en España, de las que unas 9.400 tenían 19 o menos años. La depresión y la ansiedad aumenta en todo el mundo. Esta enfermedad, según las estadísticas, afectan hoy a 1.000 millones de personas en todo el mundo. El crecimiento de organismos globalistas que impulsan la ideología de género en contra del matrimonio y la familia por medio de las leyes del género que atentan contra la naturaleza divina del matrimonio. Eso está yendo en aumento, es agenda global de muchos países y de la caída de muchos países también. Desde hace años, esta agenda globalista, a través de la ideología de género, ha mantenido una lucha frontal en contra de los evangélicos, porque los grupos evangélicos representan todavía un freno muy fuerte para la consolidación y esto de la ideología de género en el mundo. El 31% de los españoles, no creen en Dios. Del 64% que sí cree, mira eso, una mayoría del 60% alberga dudas con respecto a Dios y a la creencia y al Señor Jesucristo. No sé si creen, si tienen dudas. La población mundial, hemos superado los 7.000 millones de personas. Aproximadamente 11% de la población confiesa ser cristiano nacido de nuevo. Otro 20% asiste a la iglesia, pero muchos no confesan ser cristianos. Cerca del 36% de la población mundial tiene la oportunidad de oír el evangelio, pero permanecen no evangelizados a pesar de la frecuencia de iglesias en su región. 32% de la población mundial no tiene la oportunidad todavía de oír el evangelio. Muchos de estos nunca han oído sobre el nombre de Jesús. 680 millones no tienen conocimiento del Señor Jesucristo. 66,000 personas mueren cada día sin haber tenido ningún acceso al Evangelio. Más cristianos fueron martirizados en el siglo XX
que en todos los 19 siglos anteriores combinados. Y mira, hermano, esto es bastante fuerte. Cerca de 340 millones de cristianos fueron fuertemente perseguidos en el mundo en el 2020. Un fenómeno en constante aumento que se ha visto exacerbado por la pandemia, según un informe de Puertas Abiertas. El número de cristianos muertos aumentó un 60%. Muertos por su fe, pasando de 2.983 a 4.761, más del 90% en el África subsahariana. La pregunta entonces ahora es, ¿estamos o no en guerra? ¿Hay realmente guerra o no? A veces tapamos, ¿no? No sé si has visto estos muñequitos de 3 monitos, ¿no? Uno que no oye, otro que no ve y otro que no habla. Es muy típico. Y a veces la iglesia occidental está haciendo eso. En su comodidad, en el banco de su iglesia, aunque fría como la nuestra, ¿no? Vive la gran vida. Vive la gran vida. Dice el apóstol Pablo en Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y nos dice también en 2 de Corintios 10, versículos 3 a 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es importante que cada uno de nosotros, como siervos y siervas de Dios, entendamos que esta batalla y que estamos en una batalla espiritual. No tenemos escapatoria. Nadie se escapa de esta realidad, hermanos. El conocimiento de la batalla espiritual que nos rodea es muy importante. La conciencia de que estamos en lucha es muy importante. No solo ser conscientes de esto, sino además estar vigilantes, preparados, tener la valentía y el arsenal correcto son elementos cruciales para involucrarse en esta batalla espiritual. Porque no es que esta batalla alcance solo a los que están perseguidos, están alcanzando tu familia, tus hijos, tu iglesia, la gente que amas, están siendo alcanzadas por esta batalla. En las palabras de Pablo en Corintios que hemos leído, es evidente que nuestra guerra como cristianos es espiritual. No estamos peleando una batalla física o una batalla humana, no es contra seres humanos simplemente. Es en un nivel espiritual. Sus enemigos, sus privilegios, sus fortalezas y sus armas son espirituales. Si intentamos luchar contra lo espiritual con armas humanas, fracasaremos y el enemigo se reirá de nosotros. Él se hará victorioso. Desde el comienzo de la iglesia, la fidelidad de la Escritura dependió de la autoridad de los apóstoles. Así que Dios les dio a los apóstoles su poder para ratificar sus enseñanzas. Y así fue, y así sigue siendo. La idea todo el tiempo era mostrar que la máxima autoridad y nuestra última arma espiritual es la Escritura, la palabra de Dios. Algo que el Señor dijo de una manera tan clara, no solo de pan, sino la clase de batalla espiritual en la que cada cristiano participa es principalmente una batalla de la mente y del corazón.
hay fortalezas espirituales en este mundo, tales como argumentos, altivez. La palabra argumentos en griego significa logismos, que quiere decir ideas, conceptos, razonamientos, filosofías. Cuando tuvimos a Pablo Martínez con nosotros, ¿no? Creo que es Pablo Martínez, el psiquiatra, ¿no? Que estuvo en nuestro campamento. Él dijo algo tan precioso que no debiéramos olvidar. Estamos viviendo una batalla de las ideas. Y ciertamente el enemigo está sembrando sus ideas como nunca en nuestra sociedad. Y lo más triste es que muchos creyentes están creyendo las mentiras del enemigo. La gente del mundo establece sus argumentos para protegerse contra la verdad de Dios. Lamentablemente, hermanos, estas fortalezas se convierten a menudo en cárceles y eventualmente en tumbas. Ya nos dice, la propia experiencia es preocupante, el número de suicidio en el mundo entero. No podéis imaginar la cantidad de personas que se quitan la vida porque han creído mentiras que no resuelven la vida interior. Como cristianos, tenemos un llamado muy serio para derribar estas fortalezas y salvar a los habitantes que nos toca convivir. Es una obra peligrosa y difícil, pero tenemos un arsenal divino siempre a nuestra disposición. Dios no ha perdido poder y tampoco el control, pero Dios ha querido usar a su pueblo y a su iglesia como instrumento y extensión de salvación a través del cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, uno de los mejores trucos del diablo es ponernos a luchar con armas carnales en vez de las armas de Dios. Eso es su 10 en la lucha. Cuando luchamos contra las filosofías mundanas, el ingenio y el argumento humano no sirve para nada. Las técnicas de mercadeo, las filosofías contrarias, las palabras persuasivas de humana sabiduría, como nos decía Pablo, el racionalismo, la organización, la habilidad, el entrenamiento, la mística, una mejor iluminación, una mejor música, todas estas cosas son armas humanas. De hecho, en muchas iglesias tienes un show, pero no una vida con Dios. Tienes un show, pero no una vida viviendo cada día el evangelio y postrándose ante Dios para servir a una humanidad que está perdida. Ninguna de estas artimañas, que no son las que Dios ha puesto en nuestra vida, ni armas, son las que van realmente a dar victoria contra la guerra espiritual. Lo único que es efectivo, la única arma ofensiva que Dios nos da y que poseemos es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y nos dice el apóstol Pablo en Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es como yo pienso, no es lo que yo creo. No es realmente lo que me dicen o lo que dice mi pastor. Es lo que dice Dios. Es eso que yo tengo que vivir. Y no puedo cambiarlo ni un milímetro. Porque lo que Dios dice es perfecto. Y no necesita que pongamos nuestras sucias manos para estropear. No es mi palabra. Es su palabra. Esta es nuestra poderosa arma, la palabra de Dios, la espada de dos filos que puede discernir hasta lo más íntimo de nuestras vidas. Por lo demás, hermanos míos, dice el apóstol Pablo en Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La Biblia dice que el diablo es como un león rugiente, buscando a quien devorar. Debemos estar vigilantes, porque te puede devorar a ti, pero también te puede devorar a aquellas personas que más aman. El enemigo de nuestras almas tiene flechas de fuego que solo pueden extinguir con la fe. El escudo de la fe, cuando es usado por un creyente que está equipado con toda la armadura de Dios. Y Jesús nos va a recordar, velad y orad. ¿Para qué? Velad y orad. No queréis tentación, vela y ora. No queréis estar fortalecido y superar, vela y ora. Entonces haz un autoexamen. ¿Cómo está mi vida de comunión con Dios? Porque orar no es una letanía ni un rezo. Los evangélicos también tenemos rezo, Y a veces hablamos y hablamos y hablamos con Dios inconscientemente, sin decir lo que hablamos. Nunca me acuerdo una experiencia real de una mujer que clamaba delante de la iglesia: Señor, envía jóvenes para tu obra. Y cuando ella abre los ojos, su hija, única hija, estaba delante diciendo: aquí está mi vida. Y entonces ella grita desde allá: Señor, mi hija no. ¿Cómo está tu comunicación con Dios? ¿Solo pedir? Dios parece un banco inagotable, una farmacia que siempre es gratis, un médico que puedes. ¿Cómo está tú a tú con Dios? Así como Moisés, cara a cara. Sabía lo que Dios le decía. Mucho mejor que lo que dice el vecino, la televisión o la política. La verdad, la autenticidad, la ausencia de mentira es el cinturón que Dios nos da. Sea realmente transparente delante de Dios. Dios te ve todo, pero seas tú, en tu mente y corazón, sincero delante de Dios. No te excuses de tu pecado, no escondas cuando Él quiera pasear contigo. El cinturón de la verdad nos mantiene en su presencia. ¿Tú crees que Dios no sabe quiénes somos? ¿Tú crees que Dios no sabe que no merecemos la salvación ni por asomo? Pero lo ha hecho por amor. Haber sido justificado por el sacrificio de Jesucristo. No se trata de nuestra justicia. Nunca podríamos ser salvados si no fuera por su gracia. Así que recibe la justificación a través del regalo y el sacrificio que es nuestro Señor Jesucristo. El vestirse de verdad. En aquella época dirían calzados, ¿no? ¿O fue lo que se dijo originalmente? La camisa, la camiseta del Evangelio. No seas un religioso. Vivas con el Señor cada día. El creer y tener una fe sólida en Dios, en su Hijo, en su palabra, para poder contrarrestar las flechas del maligno. El estar seguro y no dudar ni por un momento de tu salvación. No permitas vacilar. El conocer, practicar y usar la palabra de Dios, permitiendo escuchar la voz del Espíritu Santo que tienen todos aquellos que han nacido de nuevo. O el Espíritu habla contigo, o eres un sordo espiritual y no hay otra cosa que el arrepentimiento para ir a la presencia de Dios y conocerle de verdad. La íntima comunión con Dios por medio de la oración. Y a mí me hace un poco de gracia cuando aquí el apóstol Pablo, hablando en Efesios 6, dice: orando en espíritu.
No es orar por orar, no es palabrería, orando en espíritu. Nuestra libertad se deriva del uso del arma poderosa de Dios, que es su palabra. Si usamos armas humanas para luchar contra las tentaciones del maligno, vamos a sufrir errores, vamos a caer en decepciones. Por el contrario, las victorias de Dios están llenas de esperanza. Mira lo que dice el Señor en Hebreos 10, 22 a 23. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios nos da victoria, Dios promete victoria. Pero para que tener la victoria, nosotros necesitamos estar con Él en el campo de batalla. Dios había prometido victoria al pueblo de Israel. Y Saúl había sido elegido por Dios como rey. Y todos estaban allí temblando de miedo, como flanes, ¿no? Frente a Goliat. Y tuvo que venir un niño. Pero un niño que creía de verdad en Dios. Y con 5 piedrecitas, que para Goliat era una broma. Dice, ¿yo soy acaso un perro aquí? La primera, ni siquiera usó las 5, ¿no? Aunque dio 5 oportunidades. La primera derrumbó al gigante, porque no es por fuerza ni por violencia, es por mi espíritu, dice el Señor. Los corazones de aquellos que escuchan y aceptan el mensaje verdadero y completo del Evangelio, dado por los apóstoles, están limpios y lavados con agua pura. ¿Cuál es este agua? Es la palabra de Dios que nos fortalece en nuestra lucha. Dice el Señor Jesús en un día muy señalado de su ministerio, el que cree en mí, como dice la Escritura, la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay muchos creyentes que lo que corre de su vida es agua sucia. Sucia. No se puede ganar la batalla así. Por el contrario, el enemigo hace así y caemos. No tenemos fuerza, es verdad, pero si Él está en nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero terminar con ese texto. Mas tú, y entendáis aquí, hombre o mujer de Dios, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Este es el tiempo de esta iglesia, de toda la iglesia del Señor que vive ahora. Ese es nuestro tiempo. Y la batalla no es una broma, no es un juego, no es el juego de guerras, ¿verdad? Que a veces jugamos en familia o los jóvenes juegan. No es un juego de estrategias, es una realidad y está ahí. Y Dios sigue llamando sus hijos y sus hijas que entren en la lista del ejército de Dios para clamar, para batallar y para derrumbar los muros de este mundo, de este Jericó tan sucio, tan impuro. No hay nada en esta tierra que sea por acaso, aunque Dios todo lo controle. Cuando te das cuenta de lo que hacen los seres humanos, te quedas muchas veces sin palabras.
Que Dios nos use, hermanos. Prepárate, ármate. Sé realmente viva la vida, la palabra. Crea la palabra, aliméntate de la palabra. Que ella sea tu fortaleza cada día y cada momento. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra en nuestras vidas. Señor, ayúdanos y fortalécenos en tu poder, no en nosotros mismos. Ayúdanos a vivir y buscar esta santidad. Señor, ayúdanos a salir muchas veces de nuestros dolores, porque son causa de nuestros pecados, Señor. Porque muchas veces te dejamos de obedecer. Porque antes de que se termine la batalla, a veces huimos. Oh Señor, prepáranos para ser fieles cada momento, para estar llenos de tu Espíritu Santo, para tener una comunión íntima contigo y para obedecerte en lo más mínimo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Saludaos unos a otros en el amor y en la paz de Dios.